Muy bien, y les he adelantado que vamos a tener en nuestro tercer bloque a un experto en corrupción, pero los dos primeros bloques de este programa tienen como invitado especial en un diálogo abierto al ministro del sector turismo y comercio exterior, Juan Carlos Matius. Además es un experto en estos temas. Durante un tiempo estuvo muy vinculado a la vida académica, pero ahora ha vuelto a la gestión pública. Buenas noches, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Maite, siempre un gusto compartir contigo. Además entiendo que esta es la primera entrevista que vas a empezar a dar en medios. Correcto, correcto. Bueno, vamos a entrar de una vez en el tema. ¿Cómo está el asunto del comercio exterior actualmente, el turismo? Así, a grandes rasgos, ha sido momentos difíciles. El tema de la pandemia dejó un efecto residual y de pronto también vino el tema climático, las protestas. Sí. ¿Vamos a poder llegar a la meta de los 2,5% que sería el aporte que el sector daría al PBI? A ver, de hecho hay que tener en cuenta que la pandemia golpeó muy fuertemente al mundo y particularmente al Perú. Recuerda que fuimos la quinta economía con mayor recesión económica en el mundo y la segunda economía con mayor recesión en América Latina, solamente antecedida por Venezuela, ¿no? Entonces cayó el PBI 11.1%, pero ha tenido 5 recesiones desde que se crea como república y esta ha sido una de las peores, comparable con la de la guerra con Chile en 1880, ¿no? Entonces, eso como marco general. Dentro de eso hay que mirar los motores de la economía, que es inversión pública, inversión privada, exportaciones y consumo interno. Y si bien la parte exportadora había tenido una performance bastante buena, ese año se desplomó 17.6% y el turismo retrocedió como 20 años. Wow. Si no hubiera habido pandemia, el año 2020 se esperaban 4.4 millones de visitantes al Perú y se llegó a poco más de 800.000. Eso era retroceder, no 20. En ese número estamos hablando de un retroceso como 27 años de historia. En alguna oportunidad que estuvimos en algunos webinars compartiendo contigo, se hicieron un par relacionados con la actividad turística y yo te digo, la presencia de los actores en el mundo del turismo era de drama, casi de llanto, ¿no? Y era real, vivían una situación complicadísima con sus operaciones cerradas, con deudas hasta el cuello, con personal al cual no le podían pagar. Entonces, de esa situación ha venido un recupero progresivo. El año 2021 hubo un rebote de la economía por obvias razones, caíste tan bajo que estadísticamente tienes que subir bastante, la economía subió 13.3%, la economía peruana fue claramente, y el sector turismo comenzó a recuperarse de manera progresiva. Aún así, el año pasado, con una mejora importante con respecto al 2021, llegamos a cerca de 2 millones de visitantes del exterior. Y este año tenemos 3 escenarios. Un escenario, y te soy honesto, bastante optimista, lamentablemente, sería 2.5 millones de visitantes del exterior. Un escenario moderado, estaríamos en 2.2 millones. Y un escenario más pesimista sería 2 millones como fue el año pasado. En parte esto porque el turismo se mueve por el flujo de turistas del exterior en un 40% y el turismo interno en un 60%, en cifras redondas, ¿no? Y ese turismo que viene del exterior ha tenido los siguientes problemas. Además de lo que tú bien mencionabas, más allá del tema de la pandemia, primero, el año que lo arrancamos con protestas que claramente generaron un perjuicio a la economía, y el clima, que no jugó a favor y que todavía no sabemos cómo se viene o con qué fuerza se viene hacia adelante, tuvimos el problema de que en el exterior nos comenzaron a poner en listas de advertencia. Estados Unidos, que es el principal proveedor de turistas para el Perú, nos puso en el warning advirtiendo a la población que no era la mejor idea venir, no era seguro y no era la mejor idea venir a Perú. Gracias a Dios, hace un par de días nos bajaron de categoría 3 a categoría 2, lo que significa, puedes viajar, toma tus precauciones, en términos simples, ¿no? Y eso permite un flujo. Los norteamericanos seguían mucho por eso, así como cuando estás en Europa, antes de salir miras tu teléfono para ver pues, si te vas a poner el clima, exactamente. Así es. Ellos también escuchan mucho la voz de su gobierno diciendo vale la pena, no vale la pena, es riesgoso, no lo es. Entonces, por ahí tuvimos ese problema. Y el segundo emisor de turistas es Chile. Y tuvimos el problema migratorio además, ¿no? Que se está resolviendo, digamos, pero que nos afectó también. Por eso que tenemos esos 3 escenarios y obviamente estamos apostando a recuperar progresivamente la posibilidad de tener el escenario optimista
Y lo otro es darle particular fuerza al otro 60% que es el turismo interno. En el turismo interno, además de los programas de apoyo directo, que es el FAE Turismo, digamos, donde está buscándose ahora reprogramar las deudas para darle un poco más de oxígeno, y campañas que son básicamente subvenciones directas, como el Somos Artesanía, son 5.1 millones de soles, y que van dirigidos como una subvención directa de 5.000 soles a cada uno de los beneficiarios, que son cerca de 1.000, poquito más, 1.025. Y tienes también el Turismo Emprende, que son subvenciones de 80.000 soles a operadores turísticos formales, por supuesto, y que son 8.6 millones de soles. Pero más allá de eso, que es importante y que ayuda en una coyuntura complicada, promovemos la demanda. Es decir, las campañas que se han hecho para lograr el flujo de turistas interno ha funcionado. Es decir, tienes la última Semana Santa más el feriado del primero, que ha funcionado por encima de lo que teníamos estimado y que permite pensar que de 27 millones de viajes que se tuvo el año 2022, este año sean 34 millones. O sea, y eso lo puedes llevar a números en generación de ingresos y tal, y luego llevarlo incluso a generación de empleo. Eso nos alienta a que en ese 60% la respuesta está siendo buena y las campañas que están haciendo están funcionando. La preocupación sigue en lo de afuera, en ese 40%, pero comenzamos a tener primeras señales positivas. Claro, ¿no? ahora estas subvenciones son importantes porque son subvenciones temporales, y lo que están buscando es que no desaparezcan los emprendimientos, ¿no es cierto? Son una suerte de oxígeno. Exacto. Según los cálculos o la política que están estableciendo, esto permitirá que este año estas empresas sigan prestando servicios, que el próximo año eventualmente ya tengan regularidad. Exacto. O eso va a depender de otra vez las condiciones extraordinarias, el clima, que vuelvan a haber las protestas. ¿Cómo? Porque claro, ahí el problema de la subvención es que es temporal, pero también es frágil, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y somos absolutamente conscientes. Es como cuando hablas de cómo atacas a la extrema pobreza de la pobreza. Entonces, la extrema pobreza no te aguanta la semana, así que tienes que darle un oxígeno directo a la vena. Y al otro sí le puedes generar oportunidad de emprendimiento y tal. Entonces, sí somos conscientes de eso, somos conscientes de la temporalidad, pero somos conscientes del nivel de riesgo que tienen estos operadores en distintos niveles en alimentación, alojamiento, etcétera, etcétera, que si no le haces ayuda probablemente cierren puertas. Entonces, tan grave la situación que ha obligado a subvenciones. Yo particularmente no soy muy partidario de las subvenciones, pero entiendo que en coyuntura de ese tipo es necesario. Y a tu pregunta la respuesta es sí. La idea es mantenerlos con oxígeno y obviamente en este esfuerzo más agresivo que eso, que es alentar la demanda para que tenga la posibilidad de subsistir y crecer después. Es como que tuvieras una bodega y te puedo dar todo el oxígeno necesario, pero lo importante es que tengas clientes en la puerta. Entonces, en eso estamos en las campañas y eso es lo que nos alienta, han venido funcionando con resultados incluso por encima de los que teníamos antes de lanzar la campaña. Decíamos, esto permite crecer a tal nivel, hemos crecido 18 o 20% por encima de ese nivel. Eso nos significa que estamos apuntando en la dirección correcta, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Y respecto de la cuota del exterior, en efecto, ha habido se ha dañado la imagen internacional, hemos visto incluso medios de prensa importantes que han hablado, no vamos a decir con sesgo, pero eventualmente sí ha dañado mucho. ¿Hay un plan que están ustedes reactivando para mejorar la imagen del país y contactar con personajes claves que nos ayuden a decir que el Perú, bueno, es un país que está pacificado, en fin, que sea una situación típica de Latinoamérica con picos y valles, algo así? Sí, eso es bien importante. Y ahí obviamente se juega en pared con varias instituciones del Estado en mucho de lo que concierne al levantamiento de los warnings y la relación con esos medios. Lo tiene Cancillería, pero también por el lado de Perú tenemos oficinas comerciales que, si bien su foco es promoción de comercio, inversiones y turismo, atrás de eso viene el punto que tú has tocado. Y por eso tenemos campañas como Perú Now o la que se viene más adelante, Perú Ahora. Perú Ahora y Perú Wow. También, que también es importante porque tocas mercados específicos poco atendidos. Por ejemplo, Australia. Tiene un foco de promoción directa para mostrar los atractivos turísticos, además de lo que se ve en tema de inversión y de comercio exterior, que también es relevante, pero partiendo de mostrarle que este es un país que viene teniendo, en términos comparativos con América Latina, mejor performance económica y además seguridad jurídica, ¿no? Y bajando la temperatura a esos nubarrones que claramente te hacen daño. Cuando ven imágenes de protestas dicen, yo voy a venir a invertir acá. O sea, y ojo que somos conscientes, cuando te digo que nos comparamos con América Latina y tenemos mejor performance en los indicadores macroeconómicos en frío, pero soy consciente que cuando se dice la economía peruana va a crecer 2.5%,
La verdad es que no me interesa mucho que me digas que el resto crece menos. Perú necesita crecer un punto más, por lo menos, para que no se acentúe el desempleo y el subempleo, ¿no? O sea, sabemos que tenemos retos, pero también tenemos la esperanza de que se van a ir superando esos retos porque las acciones que se vienen haciendo están dando primeros resultados buenos, ¿no? Entonces, podemos esperar que la afluencia de turismo del exterior va a mejorar. O sea, podría llegar a ser el histórico. ¿Cuál era el histórico antes de la pandemia? A ver, en el histórico, como te comenté al principio, veníamos subiendo. Pasamos la valla de los 4 millones de visitantes y se esperaba 4.4 millones en 2020 sin tener en el panorama la posibilidad de la pandemia. La pandemia bajó de 4.4 a 820.000, que es un drama, ¿no? Un drama. Entonces, obviamente nuestro primer reto es llegar a niveles prepandemia. Es malazo compararse, en cualquier cosa, compararse con el 2020. Claro. Saquemos de la ecuación 2020 porque es un año tan malo que cualquier cosa que muestres en comparación con ese año va a ser buena. Tenemos que compararnos contra 2019 y la comparación es ese 4.4. Entonces, cuando te digo optimistamente 2.5, te darás cuenta que todavía nos falta remar mucho. Si me dijeras cuándo llegamos al nivel prepandemia, siéndote honesto, 2025. Obviamente eso no significa que vamos a... 2025. O sea, obviamente eso no significa que vamos a meterle todas las balas para que 2024 lleguemos a ese nivel. Pero son desafíos grandes. O sea, pasar de 2.5 a 4.4 es duro, ¿no? Pero sí creemos que nos podemos acercar a ese número considerando que esto ha sido atípico. El tema del niño, esperemos que el tema de las protestas como se dieron, toda la inestabilidad, cambio de presidentes, te obliga a tener justamente el discurso que tú estás mencionando y por eso te hablaba de Perú ahora, o Perú Now y Perú Wow, en el sentido de campañas que muestran ese Perú tiene atractivos en todos los aspectos y además te da predictibilidad, que es lo que no se ve afuera porque piensan, ves estas manifestaciones y yo lo descarto sin... Enciendo el televisor y quiero ir a algún sitio y veo eso, lo descarto, ¿no? Y si nos ponemos súper negativos y, por ejemplo, vuelven a haber protestas ahí, sí, ¿qué pasa con el turismo? Ya o sea, ¿cuál será el peor escenario? Digamos, lo hemos contemplado como escenario malo y llegaríamos a 2 millones, que sería lo que logramos el año pasado, más esperanzados en el turismo interno, aún castigado también en las cifras proyectadas, porque obviamente el turismo interno también, si me hablas de bloqueo carretera, no me muevo, ¿no? ¿No? Entonces supone además un ejercicio de la defensa de los derechos de cualquier ciudadano que el Estado tiene que ejercer. O sea, para eso tienes policías y fuerzas armadas, obviamente respetando derechos humanos siempre, pero tiene que haber una salvaguardia de la gente que quiere trabajar y quiere hacer las cosas bien. Del bodeguero al que le malograste durante semanas la posibilidad de que su familia coma. No me parece justo que una protesta llegue a tener el derecho de poder dañar la propiedad pública y privada y castigar sobre todo a esa gente que está trabajando, ¿no? Y tú miras del total de empresas en el Perú, 99% casi son MIPES, ni siquiera pymes, pequeñas y medianas, sino micro y pequeñas. Entonces, esos son los más castigados. Así es. Entonces, y en ambos sectores, en comercio exterior y en turismo, la MIPE tiene una participación absolutamente protagónica. Y eso es importante recalcarlo, ministro, porque han habido discursos que indicaban que el turismo solamente beneficia a grandes cadenas, a los hoteles, pero en verdad... ¿Cuán extendido está la cadena vinculada al turismo en el Perú? O sea, hemos hablado del bodeguero, pero están también los mototaxistas, en fin. ¿Hay un cálculo de cuál es el impacto que tiene en verdad el turismo para las pymes y MIPES del Perú? Si lo miras en el indicador más relevante que es empleo, este año incluso con esas cifras proyectadas podría generar turismo más o menos 1.100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Eso te da una idea de la fuerza de la cadena y justo lo que tú mencionas, es una cadena completa. El taxista, el mototaxista también participa de ese servicio y en la actividad de comercio exterior pasa lo propio. Entonces, sí son sectores que tienen un efecto multiplicador muy importante y a veces cuando tú miras el resto de ministerios y dices, bueno, educación, salud, por supuesto que son súper transversales y por supuesto que hay que darle todo el apoyo y tiene que ser prioridad. Pero estos sectores involucran participación de MIPE súper importante, por lo tanto son generadores de empleo y generan por tanto tributación que permite cubrir las otras necesidades que son las brechas que tiene el país, ¿no? Entonces no le restaría jamás importancia a sectores tan prioritarios como salud, educación, transporte, etcétera, pero estos son los sectores que te generan la caja. Y para ir cerrando este primer bloque de la entrevista, hay fechas importantes, ya se ve en el Inti Raymi. ¿Se calcula también que eso va a contribuir a mejorar ese ratio del que estamos hablando? Sí, ¿Cuál es sin la duda. aproximación?
Buen punto el que mencionas, porque si bien Cusco es tradicionalmente un ícono del turismo del Perú, esa es una fiesta particularmente relevante y por eso, además de estar movilizando periodistas locales y corresponsales del exterior que van a estar en el Inti Raymi, hemos logrado cerrar, bueno, la firma viene muy pronto, pero es un hecho, es una productora norteamericana que va a venir al Inti Raymi y luego lo va a pasar en 10 canales, en 10 ciudades en Estados Unidos, en espacios de 1 a 3 minutos. Ah, fantástico. Son espacios parciales, pero que muestran el Inti Raymi y a partir de eso las otras bondades que tiene Perú como portafolio para ofrecer. Obviamente el primer beneficiado va a ser Cusco y esa festividad, pero permite mostrar al Perú en su conjunto, ¿no? Entonces, esa es una manera de contribuir directamente a la vena, digamos, a lo que es una promoción dirigida, ¿no? Y en un mercado como el norteamericano. Y el gobierno regional seguramente está colaborando Sí. tremendamente y los distintos Sí. niveles en el Cusco. Sin ninguna duda, y además de eso permite mostrar las otras cosas que están haciendo, que ya no son tan inmediatas, pero son inversiones de mayor alcance, como por ejemplo un proyectazo como es el de Choque Quirao, donde además involucra a 2 regiones. Está participando Cusco y Apurímac, habiendo sorteado las sensibilidades, incluso de las propias poblaciones, los dos juntos, acaba de ver la reunión de los gobiernos regionales, los 2 gobiernos regionales atrás del tema, un proyectazo de marca mayor que pone a Perú en ese destino turístico como un atractivo no solamente de los mejores de América Latina, sino, te digo abiertamente, del mundo. O sea, ese teleférico va a ser espectacular, son un poco más de 10 kilómetros, pero con unos paisajes absolutamente maravillosos. Estamos hablando de los jugadores de más alto nivel construyendo un teleférico para el Perú, ¿no? Entonces vienen cosas buenas, ¿no? Eso nos permite generar otra vez una ventaja competitiva sobre el turismo de aventura, Claro. de la naturaleza, que es tan Por buscado supuesto. por países como en Europa, en fin. Por supuesto, tú conoces perfecto la realidad europea y ese es un tipo de destino que se busca mucho y estamos comenzando a ofrecer otras cosas como esto, que pueden ser un atractivo absolutamente notable y destacado en los próximos años, ¿no? Estupendo, estupendo. Queremos hablar del comercio exterior también, ministro, y además sabemos que la contribución va a ser muy importante para otra vez mejorar el rendimiento económico del país. Aquí hemos tenido a varios economistas que han hablado del gasto público, que es importante, pero las exportaciones son fundamentales porque es un tipo de ingreso que en verdad hoy día podemos controlar de mejor manera. Pero sobre eso queremos hablar con usted justamente después del comercial, así que vamos a hablar con el comercio exterior y su contribución a mejorar a la reactivación económica.